mucha gente le tiene cierto miedo a invertir. De alguna forma piensan que no están preparados todavía. Acabamos el primer año con 25 millones gestionados después de un año y ahora estamos creciendo más de 50 millones al mes. También tenía claro que la probabilidad de fracaso era muy alta. La mayoría de los negocios que se crean fracasan y se sabe que si inviertes en bolsa habrá años en los que puedas perder un 10, un 15 o incluso hasta un 30%. Tú también, cuando estabas empezando, ¿qué sacrificios tuviste que hacer para tirar adelante una empresa? Pues tenemos que gastar poquísimo, ¿no? Entonces estuvimos viviendo, la verdad, con un presupuesto súper bajo. Estamos en una industria, la industria de la gestión de activos, donde todo el mundo te promete que van a acertar en cuanto a inversiones, pero por eso funciona el mercado, porque la mayoría de la gente cree que es más lista que la media. Hoy hablaremos con François Herba, cofundador de Indexa Capital. Tiene un fondo que gestiona más de 2.650 millones de euros y tiene 85.000 clientes. Es una locura y hoy nos va a contar exactamente cómo lo ha conseguido. Y quédate hasta el final del vídeo, porque hoy nos va a contar una gran historia de superación que estoy seguro que te puede ayudar. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Gracias por venir, muy bien. Para poner a la gente en contexto, ¿cómo es gestionar 2.650 millones de euros? Yo creo que es como todo en la vida, ¿no? Se hace poco a poco. Hoy Indexa gestiona 2.650 millones, pero hemos empezado hace 10 años y éramos muy pequeñitos. El primer mes lo acabamos con 1 millón de euros gestionados y 18 clientes. Acabamos el primer año con 25 millones gestionados después de un año. ¿Sí? Y ahora estamos creciendo más de 50 millones al mes. Tardamos 2 semanas en crecer lo que antes crecíamos en un año, ¿no? ¿Cuáles fueron tus inicios en el emprendimiento? Sí, yo empecé mi primer emprendimiento con 25 años. Yo tenía 2 años de experiencia en consultoría, donde había tenido buena experiencia y mucho ahorro, ¿no? Porque ganaba muy bien y gastaba poco. Y con este ahorro, en Bélgica nos vinimos con mi mujer, con Marta, y juntos montamos una empresa que se llamaba Top Rural, que era un buscador de casas rurales. Lo empezamos juntos en el año 2000. Fue mucho trabajo, mucho foco en el cliente, mucho foco en aportar valor y 12 años de dedicarnos a Top Rural hasta vender el negocio a una multinacional americana que se llamaba HomeAway. ¿Cuál era tu actitud mental cuando estabas empezando, cuando tenías 25 años? Con 25 años, la mayoría de la gente me decía que no emprenda, ¿no? Y mucho menos en turismo rural, que sonaba una cosa como de vacas y de tractores, ¿no? El mensaje que me rodeaba, como wannabe o alguien que quería emprender, era no lo hagas, ¿no? Al final yo creo que los emprendedores lo hacemos no tanto por reflexión racional, sino porque nos lo pide el cuerpo, como es, o casi por vocación. Entonces, podían decirme todo lo que querían, todo mi entorno, ¿no? Yo sí que tenía claro que quería intentarlo. También tenía claro que la probabilidad de fracaso era muy alta, porque es evidente, la mayoría de los negocios que se crean fracasan, es normal. Entonces tenía claro que quería intentarlo a saco y eventualmente a los 2 años pues ya sacar un primer balance, ¿no? Estamos en una industria, la industria de la gestión de activos, donde todo el mundo te promete, los gestores activos, ¿no? Los demás, te prometen que van a acertar en cuanto a inversiones, que van a ser más listos que la media. Los que sabemos de matemáticas sabemos que la mayoría no puede ser más lista que la media, ¿no? Al final, la única certeza que tienes cuando inviertes es lo que vas a pagar en comisiones. Las comisiones. Y que donde podemos aportar más valor es en reducir costes y aumentar la diversificación para reducir el riesgo. Ya nos hemos sentado porque quería hablar un poco contigo la importancia a veces de invertir para jóvenes. ¿Por qué los jóvenes deberíamos invertir? Pues la verdad es que cuanto antes empiezas mejor, porque te das más tiempo que tu dinero vaya produciendo intereses. Y luego yo creo que cuanto antes empiezas también mejor, porque vas aprendiendo, ¿no? Y le vas perdiendo el miedo, vas ganando conocimientos y confianza en cuanto al tipo de inversiones que puedes hacer. Quiero también hablar sobre, imagínate que ahora este contenido está viendo un chaval de 22, 23 años que ha empezado a trabajar, pero aún no tiene el concepto de invertir en su cabeza o no se ha llegado a plantear. ¿Qué le dirías? Pues le diría que es importante ahorrar, porque de alguna forma en tu vida tienes un momento, ¿no? de donde vas ganando más dinero y luego tienes un momento también donde necesitarás ese dinero para comprarte una casa o
más a largo plazo para compensar tu pérdida de ingresos cuando te jubiles, ¿no? Te suena muy lejos, efectivamente, cuando tienes 23, 25 años, pero cuanto antes empieces, mejor, ¿no? Por lo que comentamos del interés compuesto. Te diría también que mucha gente le tiene cierto miedo a invertir o de alguna forma piensan que no están preparados todavía. Entonces guardan el dinero en una cuenta corriente, muchísima gente, o en una cuenta remunerada o en un depósito, pero en algo muy sencillo que te da un interés menor que la inflación. Si ganas menos que la inflación, lo que estás haciendo es perder poder adquisitivo. Yo creo que el camino que siguen muchos, lo que he visto también o lo que he hecho yo, pues muchas veces empezamos comprando acciones. Entonces compramos una acción o otra porque pensamos que esta empresa va a ir mejor. Luego con el tiempo te das cuenta que no tienes una visión de mercado mejor que los demás, ¿no? Todo el mundo creo que tiene la misma debe pasar información. mucho, porque al final creo que había una estadística que la mayoría de la gente que piensa que es más lista que la otra gente. Pero por eso funciona el mercado, porque la mayoría de la gente cree que es más lista que la media. Todo el mundo que compra o vende cree que sabe algo que los demás no saben, ¿no? O que tiene una visión o una comprensión del mercado superior a la media. Lo que pasa es que estás en un mercado donde hay actores mucho más grandes que tú, mucho más con acceso a mucho más datos y mucho más rápidos. Entonces a mí me da un poco la sensación que es como cuando te sientas en una mesa de póker y no sabes quién es el pardillo, ¿no? Y ahora me comentabas, regla del 72. Sí, sí, sí. ¿Qué me tienes preparado? Si inviertes el dinero al 7%, ¿cuánto tardas en doblar tu inversión? Creo que son 10 años. 10 años, ¿no? Pero- ¿Cómo lo sabes? No, ¿De porque, memoria o...? no, porque me gusta el mercado financiero, pero Muy bien, sé que si no diría bastante Sí, más. sí. Y si lo inviertes al 10%, ¿cuánto tardas? Ahí me pillas. Sí, No sé, 4 o 5. 7 años. 7 Al años. 7% tardas 10 años y al 10% tardas 7 años. Es la regla del 72. La regla del 72 lo que busca es estimar en cuánto tiempo haces un por dos de tu inversión. Y lo que dice básicamente es que es una aproximación, ¿no? Simplemente para poder atajar, es que el tipo de interés multiplicado por los años para doblar es igual a 72. Ejemplo, si inviertes al 10%, durante 7,2 años, si multiplicas los dos es 72. Entonces, al 10% multiplicas por 2 en 7 años. Al 8% multiplicas por 2 en 9 años. 8 por 9, 72. Al 7% multiplicas por 2 tu inversión en 10, algo años. Al revés del otro, ¿no? 10% 7,2, al 7,2% multiplicas en 10 años. Y, por ejemplo, ¿esto qué utilidad tiene para Claro. vosotros, por ejemplo? Entonces, para Indexa no tiene ninguna utilidad, pero para el cliente te ayuda a visualizar lo que puedes conseguir con tu inversión a largo plazo. Desde que hemos empezado Indexa, la cartera 10, de la que hablamos antes, ¿no? Que tiene un 90% de acciones, un 10% bonos. Antes tenía un 80% de acciones, lo hemos ido subiendo, pero en esos 9 años que llevamos ha tenido una rentabilidad del 8%. 8% de media durante 9 años. Los clientes que empezaron aquí en 2015 ya están en un más 100%. Ahora, cojamos un caso concreto, ¿no? Tú tienes 25 años aquí e inviertes uno. ¿Uno qué? Pues 1.000, por ejemplo, ¿no? En 10 años, un 7,2 que multiplicas cada 10 años. Si has invertido 1.000 euros con 25 años, a los 35 años tienes 2.000. Mantienes tu inversión 10 años más, a los 45, Claro, a los 45, lo fácil que sería decir 4.000, ¿no? pues sí, doblas, ¿no? Doblas cada 10 años, al 7,2 doblas cada 2 años. Entonces te vas a 4. A los 55 años, Vuelvo a doblar. vuelves a doblar. Si estamos de 4, vamos a 8. Nos vamos, eso es el tema del interés compuesto. Claro, por eso antes cuando te preguntaba si para un joven era interesante invertir, Sí. esto lo confirma. ¿Qué pasa? Si tú has empezado aquí con 1.000 euros, luego vas invirtiendo más y vas componiendo más, ¿no? Pero los 1.000 euros que has puesto con 25, con 55 pueden valer 8.000, 8.000 y con 65 16.000. pueden valer 16.000. Solo 1.000 euros de aquí son 16.000 de aquí. Y estamos empezando solo con 1.000 euros, pero yo creo Pero- que la gracia de esto Sí. es que poco a poco voy Vas poniendo reinvirtiendo. más. Imagínate que voy Sí. trabajando y Sí. tengo un excedente Sí. y lo voy poniendo en un fondo. Sí. Y después los 1.000 euros que podrían haber sido, Sí. pues poco a poco se van capitalizando. Pero claro,
Tienes que empezar temprano. Claro, ¿qué pasa si esperas, en lugar de invertir esos 1.000 euros con 25, los inviertes cuando tienes 45? Empiezas con 45 y sigues la misma secuencia. Doblas a 55, vuelves a doblar y te vas a 4.000. A 4 después y sigues, pero con 65 no tienes 16, lo que tienes son 4. Entonces, 4 o 16. Eso por haber empezado 20 años antes, con 25, o 20 años después, con 45. Es una bola de nieve y cuanto antes empiezas, pues más tiempo le dejas crecer, ¿no? Y el impacto al final es muchísimo mayor porque multiplicar por 2 cuando estás en 8, de 8 a 16, pues te da en esos 10 años tanto como en las décadas anteriores. Pues me hacía mucha ilusión hablar contigo porque aparte de todo lo que has conseguido a nivel profesional, ayer cuando estuvimos comiendo, las charlas que hemos tenido, para mí es un referente de una persona con valores y sobre todo una buena persona, y a partir de ahí has ido creando diferentes cosas, pero yo creo que el eje central tiene que ser ese. Para ti, ¿cuáles son los valores que debería tener un buen emprendedor? Pues también creo que es muy importante el intentar ayudar a los demás, ¿no? Ser un contribuidor. Yo creo que un aspecto importante es el querer aportar valor a los demás, crear un servicio que mejora lo existente. Yo creo que hay un componente también egoísta y de ambición, porque en el fondo es una travesía del desierto. Emprender es una actividad donde la probabilidad de éxito es baja y de alguna forma pues tiene que compensarte, ¿no? el hacerlo. Yo creo que es importante la orientación al cliente, creo que es muy importante la ambición también de querer montar algo grande, y cada vez más creo que es importante también pensar en el largo plazo, es decir, desarrollar algo que pueda ser sostenible y perdurar, ¿no? Digamos, ya creé una empresa que crecimos muy bien, que vendimos y que luego se fusionó con otra y siguió su camino. Ahora, un poco más mayor, creando la siguiente, también con un equipo más grande, ¿no? Somos cofundadores con Unai Ansejo y con Ramón. Pues tengo una idea más a largo plazo, ¿no? Y de desarrollar un negocio mucho más grande y mucho más a largo plazo. Creo que tu capacidad como emprendedor de impactar y de crear valor, en el fondo es cada vez más grande, y que de alguna forma no hay que intentar dar el pase demasiado rápido, sino intentar vender el negocio demasiado rápido, sino más bien darte el tiempo de multiplicarlo. Es decir, que todo lleva un tiempo y al final siempre es como una visión muy a largo plazo. Tú también, cuando estabas empezando, ¿qué sacrificios tuviste que hacer para tirar adelante una empresa? Con Marta empezamos con ahorros propios, teníamos dinero ahorrado del trabajo anterior para invertir en la empresa, pero teníamos claro que para que esto nos dure un tiempo y nos dé tiempo de tener de que el negocio encaje y tenga atracción, pues tenemos que gastar poquísimo, ¿no? Entonces estuvimos viviendo, la verdad, con un presupuesto súper bajo. Yo recuerdo que en el 2000, cuando empezamos con Top Rural, pues estábamos comprando pollo en lugar de comprar carne. Digamos, era una vida de emprendedor gastando poco para poder financiar el negocio. ¿Y esto socialmente? ¿Cómo te afectaba a ti? No tenía ningún inconveniente con esto. Yo en mi trabajo anterior en Boston Consulting Group ganaba mucho dinero, tenía un coche grande y o sea, la parte de estatus ya la había tenido, ¿no? El anti-status que tenía como emprendedor de gastar poco y no tener coche y ir al camping en lugar de ir al hotel, pues tenía muy claro que era un tema de elección, ¿no? Si no se puede tener todo y hay que priorizar. Creo que es interesante el camino eficiente en el gasto y en el consumo del capital, porque es un camino que te permite desarrollar un negocio que no depende de la siguiente ronda. En los medios, en el mundo startup, se habla mucho de rondas porque es un poco la parte visible, ¿no? Entonces, no hay tantas noticias de startups rentables, pero hay muchas noticias de rondas de financiación. Entonces, salen los medios, ronda de 500.000 euros, ronda de tantos millones, ronda de tal, e incluso te hacen rankings de startups más exitosas por rondas. Por rondas. Y dice, pero eso como si la ronda fuera un éxito, ¿no? Claro. Hay muchas empresas muy buenas, muy grandes, que no han hecho ronda. Lo que pasa es que como no han hecho ronda, pues van un poco debajo
o menos encima del radar. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con confundir las rondas con un éxito, porque en el fondo las rondas son un medio para invertir más, pero en general te meten más riesgo también. Y yo creo que desde luego el camino más obvio para un emprendedor es intentar hacer pocas rondas y no depender de la siguiente. Mi recomendación ahí es, si tienes que ampliar capital, intenta planificar tu gasto, tu inversión, para llegar a rentabilidad con la ronda. No entrar en un bucle de la siguiente ronda será de más grande, más grande, más grande, porque eso te genera una dependencia, que es como te conviertes en un yonki del capital, donde tienes que arriesgarte más, más y más para justificar la siguiente ronda, y yo creo que es un camino que conviene al capital riesgo, porque el capital riesgo lo que busca es un nivel de riesgo suficiente como para multiplicar por 10 su inversión, pero que no te conviene como emprendedor, porque como emprendedor te interesa mucho más, bueno, estás muy concentrado en tu empresa, no estás tan diversificado, entonces te interesa ir a un nivel de riesgo más bajo. Y ahora quiero hacer también un ejercicio de retrospección y volver hacia atrás. Sí. Es que imagínate que ahora tienes a François aquí de 23 años. ¿Qué le dirías? Pues es complicado porque tiendo a no arrepentirme. Entonces me gusta, o sea, creo que el arrepentimiento o el regret, ¿no? Como dices esto, el arrepentimiento es poco productivo. Entonces no suelo echar de menos el no haber hecho algo o haberlo hecho de otra manera. Con este punto de vista es difícil darme un consejo, ¿no? Pero, por ejemplo, si miro mi negocio anterior, yo creo que un error que hemos hecho, y entonces eso sería una recomendación clara que me haría a mí yo pasado, es que fuimos a optimizar la rentabilidad. Topral se volvió un negocio muy rentable, muy rápido, y entonces fuimos a optimizar la rentabilidad porque pensé que con más EBITDA podría venderlo más caro. Pensé que lo venderíamos por múltiplo de EBITDA, ¿no? Y la realidad es que veo que se valora mucho más el crecimiento. Entonces, mi consejo sería prioriza la rentabilidad hasta llegar a rentabilidad. Una vez que llegas a rentabilidad, es el modelo Amazon, prioriza el crecimiento. Mi consejo sería reinviértelo todo y no busques tanto el EBITDA o el beneficio. Porque a largo plazo la creación de valor pasa mucho más por crecimiento que por margen. Y ahora que ya nos hemos conocido un poco más, dando diferentes días o hasta ayer comiendo, ¿qué me recomendarías a mí? Pues yo creo que vas bastante bien, ¿no? Tienes 23 años, ya tienes no uno, sino 2 negocios incluso. Estás siguiendo tu camino, estás ganando libertad, o sea, yo creo que vas por buen camino. Fíjate que antes daba más consejos porque con el tiempo vas pensando que te conviertes en un experto, ¿no? Entonces yo llegué a tener la sensación de que sabía mucho y llegué a tener convicciones sobre una serie de temas, ¿no? de negocio también. Y luego con el tiempo me he dado cuenta que no hay tantas reglas como parece, que lo que funciona en un caso no funciona en otro. Bueno, pues mi consejo sería quizá sería cuidado con los consejos. ¿Que me den o que yo dé? Que te den o que tú des, pero sobre todo los que te dan, porque la gente se equivoca muchísimo. Entonces que es muy importante sacar tus propias conclusiones, escuchar los consejos, pero sacar tu propia conclusión y no tener miedo en tirar por un camino que no necesariamente es el que te dice incluso los expertos, ¿no? Sí, no hay que tener miedo en opinar distinto de la opinión dominante. Y ahora ya yendo más a la parte del libro de consejos, que esto principalmente es una sección donde tienes que dar un consejo a jóvenes emprendedores. ¿Qué le dirías a un joven emprendedor? Primero le diría que ponga el interés del cliente por encima de todo. ¿Por qué? Porque eso es la clave para crear valor para tus clientes y tener un negocio de éxito a largo plazo. Otro consejo que no es original mío, un consejo de Jesús Encinar, decía, ante todo, no te quedes sin caja. Las empresas se mueren por la caja, y enormes éxitos empresariales han estado al borde de romper caja, y de haber llegado a este punto pues habrían quebrado sin más. Pues bueno, enseño aquí gente un poco el consejo. Y ya para terminar, ¿qué pregunta me quieres hacer a mí? Pues ya que me has dicho que no haga una pregunta demasiado fácil, yo te preguntaría ¿dónde crees que has tenido razón y la mayoría de la gente se ha equivocado? Creo que donde tengo más acierto
en comparación a un porcentaje alto de la sociedad, creo que es en la persistencia, porque siempre, bueno, en el canal siempre digo 3 valores principales, que todo va de trabajo, disciplina y paciencia. Sí. Y yo creo que no me considero más listo que ninguna persona. Yo creo que al final todos tenemos cosas de admirar de otras personas, pero lo que creo que estoy por un poco encima de la sociedad es en la capacidad de trabajo y ser disciplinado. Para mí muchas veces no es que haya opción A, B, C, D, es que soy una opción. Y iremos un poco cambiando el camino, pero cuando tengo claro una cosa y sé que este es mi objetivo, voy todo a por ello. Muy y bien. bueno, el principal caso puede ser, por ejemplo, lo más tangible que puede conocer la gente es el canal de YouTube. Yo ahora llevo 2 años subiendo un vídeo a la semana, Y claro, los resultados no eran los que yo esperaba. Yo tenía una foto que yo me pensaba que en 1 año y medio ya hubiera tenido 100.000 suscriptores. Y claro, pero esta capacidad de seguir, aunque los resultados no lleguen, seguir, ver un poco cuál es la dirección, y sobre todo hacerlo desde que te gusta una persona. Sé que a veces, pues si la cosa no funciona, pues es mejor dejarlo, que también es una opción, pero cuando tienes las cosas tan claras y sabes que esto te encanta y funciona, para mí esto es un hobby. Y el poder estar hoy contigo me parece una locura. Y ya para sintetizar un poco el vídeo, me gustaría decirte que gracias por el trato súper cercano de... No, gracias a ti por haber venido de Barcelona. Pero en serio, para mí me parece una locura el poder compartir esta experiencia que has tenido después de tantos años, en los cuales a mí en el canal me gusta transmitir estos valores del emprendedor, que no todo va a venir rápido, que no todos son lo que te venden en redes, no. Desde cada historia hay unos inicios y hay una línea temporal. Y poder compartir esto con jóvenes emprendedores y poder democratizar esta información me parece muy chulo. Y nada, François, que gracias. Un placer, Marc, muchas gracias. Gracias a ti, de verdad. Te dejo a ti que despidas el vídeo. Si quieres despedirlo a cámara. Muy bien, pues al que quiera emprender le animo a hacerlo, porque sé que animarle a no hacerlo no va a funcionar, pero que lo haga con control de riesgo, y estoy de acuerdo contigo con persistencia, porque estos no son éxitos que se montan de un día para otro, hay que estar ahí picando piedra. Pues nada, gracias chicos otra vez más por estar aquí en el canal apoyándolo día a día, y nos vemos la semana que viene. Adiós. Gracias.